Buenos días, para estar colmillo y sin pelos en la lengua, si no fuera por las benditas remesas. Amigos, estamos en tiempos en los cuales las personas ya deben de crear conciencia de lo que está pasando en México y en todo el mundo. Pero muchas veces las personas quisieran que hablara uno puras cosas bonitas, que derrochara uno mucha miel, que hablara uno de cosas maravillosas, positivas, derrochando mucha miel y muchas cosas bonitas. Y por supuesto, a todos nos gustaría eso, que todo lo que está pasando en el mundo fueran cosas bonitas, positivas, en las cuales tanto en México como en todo el planeta tuviéramos un mundo mejor. Pero nos damos cuenta que realmente lo que está aconteciendo en México, pues con perdón de la palabra, es pura porquería de corrupción, de violencia, de asesinatos, de descuartizados, de tanta corrupción, de tanta pobreza, de tanta injusticia, tanta desigualdad social que ha acontecido en México, pues desde siempre y casi desde toda la vida. Entonces, una de las razones por las que en el caso de México no ha habido un estallido social, pues es por algo que es muy sencillo. Es por las remesas, por las benditas remesas que mandan nuestros hermanos mexicanos que por necesidad se han tenido que ir a trabajar a los Estados Unidos. Recordemos que desde que empezó la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos de Norteamérica y los norteamericanos se fueron a masacrar con los europeos y los asiáticos para defender intereses de la masonería mundial Illuminati, cuando Estados Unidos entró en la guerra a partir de la invasión de los japoneses a la isla de Hawái en Pearl Harbor, pues desde aquel entonces Estados Unidos entró a la guerra con Europa y principalmente con Japón. Pero desde aquel entonces Estados Unidos habló con el gobierno de México para que el gobierno de México, en aquel entonces con Ávila Camacho, pues enviara mexicanos al campo de Estados Unidos, porque en lo que los Estados Unidos o el pueblo norteamericano se iba a masacrar a Europa y a Asia, pues en este caso los mexicanos fueron invitados para que fueran a trabajar al campo de Estados Unidos. Entonces, desde antes, pero más o menos a partir de la Segunda Guerra Mundial, los mexicanos fueron a trabajar a los campos de agricultura de Estados Unidos y más o menos desde aquel entonces empezaron a enviar remesas o dinero a sus familias a México, que de antemano ya los campesinos habían ido anteriormente de la Segunda Guerra Mundial, a producir a los Estados Unidos, pero más o menos desde que empezó la Segunda Guerra Mundial fue cuando se incrementó los migrantes mexicanos que partieron a Estados Unidos al campo a producir lo que ellos no producían por irse a masacrar a Europa y a Asia a través del inicio de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿a qué voy con esto, amigos? Que en este caso, si nos vamos a la historia, pues es una pequeña remembranza cómo nuestros hermanos mexicanos desde aquel entonces hasta la fecha, hasta este año 2019, pues han sido personas que en aquel entonces por invitación y a partir de aquel entonces también por necesidad, pues muchos mexicanos migraron a Estados Unidos al campo y desde allá, desde Estados Unidos, han enviado dinero, lo mucho que pueden, les envían a su familia, que les envían dinero a través de un duro trabajo y un esfuerzo que hacen nuestros hermanos mexicanos en los Estados Unidos para enviarle dinero a las personas que viven, en este caso, en México. Pero ¿a qué voy con eso? Que precisamente a partir del dinero o las remesas que envían
nuestros hermanos mexicanos desde Estados Unidos de Norteamérica a México es como han podido solventar a sus familias y a todos sus familiares en este país, y principalmente por eso ha sido una de las principales causas por las benditas remesas que envían nuestros hermanos desde Estados Unidos a México. Ha sido por las benditas remesas por las que en México verdaderamente no ha habido un estallido social. Porque en México, con tanto ladrón, miserable, traidor, asqueroso, repulsivo, repugnante, saqueador y traidor del pueblo de México, desde los gobernantes del PRI, para no ir tan lejos, desde los del PAN y recientemente con este inútil engañabobos del Andrés Manuel López Hablador, porque cuando yo digo engañabobos no es para faltarle respeto a nuestros hermanos mexicanos, sino para que entiendan que este tipo no es más que un verdadero hablador, un demagogo, que para él todo va requete bien, cuando realmente todos estamos viendo la desigualdad social y la injusticia en general en México, y que esto ya no se puede tapar con un dedo porque todo lo estamos viendo descaradamente, cómo México se está encaminando a una desigualdad, a un estancamiento económico y sobre todo a una cuestión en la que México se está estancando. Pero si no fuera por las benditas remesas que envían nuestros hermanos desde Estados Unidos, no lo duden que en México desde hace décadas y desde hace años ya hubiera un estallido social. En México verdaderamente ya hubiera surgido un estallido social por tanta injusticia, por tanta desigualdad, por tanto abandono del campo, por tanto desempleo, por tanta corrupción de estos traidores que no son presidentes o que no han sido presidentes o expresidentes, sino que han sido verdaderos traidores que han saqueado al pueblo de México. Y que si no fueran por las benditas remesas que envían nuestros hermanos desde Estados Unidos, ya desde hace años hubiera habido un estallido social en México. Amigos, verdaderamente creen conciencia que los únicos que verdaderamente están sosteniendo a este país no es el gobierno demagogo de este inútil que tenemos de presidente, sino son por el duro esfuerzo, la dura labor de nuestros hermanos mexicanos que trabajan en Estados Unidos y que del 2018 a este 2019 ya han enviado más de 30,000 millones de dólares a México. Si no fuera por esos 30,000 millones de dólares o más que envían nuestros hermanos mexicanos de Estados Unidos a México, ya desde cuando hubiera surgido un estallido social, porque a través del esfuerzo y sobre todo el amor a su país, nuestros hermanos mexicanos han enviado esos miles de millones que en este caso actualmente ya superan más de 30,000 millones de dólares que están sosteniendo a México de tanta corrupción, de tantos traidores que han saqueado al pueblo de México, y que si verdaderamente no fuera por las benditas remesas que envían nuestros hermanos mexicanos desde Estados Unidos, en México, no lo duden, ya hubiera surgido un estallido social. Amigos, creen conciencia, que tengan un excelente día y entiendan que México realmente se está sosteniendo no por el gobierno inútil que actualmente tenemos en este año 2019, sino por el duro esfuerzo y trabajo de nuestros hermanos mexicanos que envían sus centavitos, su dinero con tanto esfuerzo, y que a través de las benditas remesas es como México ha podido salir adelante y se ha evitado un estallido social desde hace años. Amigos, que tengan un excelente día y creen conciencia que a través del esfuerzo de nuestros hermanos, tanto en México, pero principalmente en Estados Unidos, México ha salido adelante. Muy buenos días. Creen conciencia.